base de datos, el concepto, y base de datos relacionales, y bueno, la parte 1 del lenguaje SQL, ¿sí? Bueno, ¿qué es una base de datos? Se llama base de datos o banco de datos, ¿sí? A un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión, ¿sí? Clarito, ¿no? Es un conjunto de información, ¿sí? Persistente, ¿sí? Porque se necesita que se guarde y esté siempre disponible, ¿sí? Así que, bueno, acá dice que pertenece a un mismo contexto, ¿sí? Ordenada, ¿sí? Y lo que se puede hacer, ¿no? Recuperar, analizar y transmitir, ¿sí? Eso que les quede de base de datos. Dice que existen muchas formas de base de datos que van desde una biblioteca hasta vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. Da un ejemplo, ¿sí? En mucho contexto podemos encontrar bases de datos. Las bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar información, es decir, perseverarla contra el tiempo y el deterioro, para poder acudir a ella posteriormente. Esto es muy útil, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un local, ¿sí? De ropa, ¿sí? En la parte administrativa, y me pasa mucho, ¿no? Al no estar quizás automatizadas ciertas cosas, ¿sí? Me pasa que cuando voy a hacer, por ejemplo, algún depósito o pago a un proveedor, ¿sí? Mediante los autoservicios de los bancos, cuando te lanzan, bueno, te lanzan el tiquecito del depósito y uno generalmente eso se lo envía al proveedor. Con el tiempo, ¿sí? Esos tiquecitos, justo el perro cuando estoy por hablar, ladra. Deme un minutito. Parece que espera cuando estoy por hablar. Estuve 50 minutos con ustedes sin que haga un ruido. Bueno, les decía que sí está atento a molestar, digamos, a hacer la contra. Bueno, les decía que con el tiempo esos tiquecitos van perdiendo la información que está escrita, ¿sí? Me ha pasado más de una vez que por ahí no precisamente proveedores, pero sí los que son locatarios, locador, bueno, los que cobran el alquiler, ¿sí? Me han solicitado de nuevo la información, ¿sí? De todos los pagos que he hecho. Cuando voy a revisar, todos esos papelitos estaban en blanco, ¿sí? Habían pasado varios meses y perdieron, el papel se deterioró, ¿sí? No tenía tinta, estaba en blanco. ¿Cómo justifico ahora yo eso? Digan que ahora se mandan fotitos, ¿sí? Y quedó en mi teléfono, pero si mi teléfono se pierde, murió, ¿no? ¿Cuál es una solución para mí para esos casos? Quizás almacenar, ¿sí? Las imágenes, PDF, lo que sea, en una basecita de datos, y por ahí eso es muy importante, ¿sí? Se pueden almacenar archivos así grandes, que en teoría no es recomendable, ¿sí? Muchos almacenan, qué sé yo, en un servidor los archivitos y en la base de datos ponen un link, ¿sí? Pero también se puede almacenar todo el archivo binario, todo el PDF o la imagen, se puede almacenar en una columna, por ejemplo, de una tabla, ¿sí? Bueno, eso podría ser una solución, ¿no? Para mi problema, bueno, que no me vuelva a ocurrir. Bueno, por eso acá dice, es para preservar contra el tiempo, ¿no? Y el deterioro. Y para poder acudir a ella posteriormente. Si la hubiera tenido todos esos comprobantes en una base de datos, bueno, quizás
hubiera sido más fácil comprobar los pagos, ¿no? Bueno, sistema de gestión de base de datos, ¿sí? El manejo de las bases de datos se lleva a cabo mediante sistemas de gestión, llamados DBMS, ¿sí? Por sus siglas del inglés, Data Management System o Sistema de Gestión de Base de Datos. Actualmente digitales y automatizados, que permiten el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de la información. En esta tecnología se halla el principio mismo de la informática, ¿sí? Nosotros cuando utilicemos base de datos no vamos a interactuar nosotros directamente con la base de datos, sino que vamos a tener este sistemita que es quien va a interactuar, ¿sí? Nosotros vamos a interactuar con la base de datos mediante este sistema utilizando lo que nos proporciona, ¿no? El lenguaje SQL, por ejemplo. Tipo de base de datos. Existen muchos tipos diferentes de base de datos. La mejor base de datos para organizar, para una organización específica depende de cómo pretende la organización utilizar los datos. Base de datos relacionales, ¿sí? Es en esencia un conjunto de tablas, ¿sí? Por eso yo siempre le hablo de tabla, que esta es la base de datos que vamos a utilizar, ¿sí? Las bases de datos relacionales. Es en esencia un conjunto de tablas o relaciones formadas por filas, ¿sí? Registros y columnas, campos. Así cada registro, cada fila tiene un ID único, ¿sí? Denominada clave, y las columnas de las tablas contienen los atributos de los datos, ¿sí? Hay otro tipo de base de datos, las orientadas a objetos, las bases de datos distribuidas y las no SQL, las no relacionales, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en estas, ¿sí? Son más simples. Acá nos habla de otros tipos, ¿sí? De base de datos, OLT, multimodelo, autogestión. Esta creo que tienen que ver con los de Machine Learning. Y buenas tardes. Estas, si mal no recuerdo, podrían estar mixtas, digamos, orientadas a objetos. Y estas son transaccionales, ¿sí? Pero bueno, con que sepan que hay relacionales es suficiente. Bueno, vamos a lo que es una tabla, ¿sí? Cuando estudiamos el tema de base de datos, nos encontramos con el término tablas. En primer lugar, debemos tener en claro que una base de datos es una especie de almacén en el cual podemos organizar y guardar gran cantidad de información para su posterior uso. Las bases de datos están compuestas por una o más tablas. ¿Qué es una tabla en base de datos? Una tabla en base de datos se refiere a los objetos o estructuras que tienen todos los datos organizados a través de filas y columnas. Las tablas se pueden comparar con una hoja de cálculo, ¿sí? Por ejemplo, en Excel. Estructura de las tablas. Las tablas están compuestas por campos y registros, en donde los campos se refieren al nombre de la columna, es un dato único y además se le establece un tipo de dato, ¿sí? Y un registro se refiere a cada fila que conforma la tabla. Dicho de otra manera, son los datos, ¿sí? Y registros que almacenamos. Cabe aclarar que en ocasiones pueden quedar datos nulos, ¿sí? Bueno, acá hay una estructura, ¿no? De una tabla. Vean a las tablas, ¿sí? Como objetos, ¿sí? Como entidades de la vida real, ¿sí? Con atributos, que esos atributos son relevantes, ¿no? Para el contexto. No lo confundan con Poe, ¿sí? No lo confundan con eso, porque recuerden que en Poe un objeto es una entidad imaginaria o física que tiene características y comportamiento, ¿sí? Esto es, supongamos, este objeto con características, si quieren, ¿sí? Verán que acá tienen un campito, ¿sí? Que dice nombre, apellido, ¿sí?
y cada columna guarda un valor atómico, ¿sí? O un único valor, ¿sí? Acá no va a haber múltiples valores, ¿sí? Uno solito. Y alguno de estos, bueno, podría estar vacío o nulo. ¿Queda claro más o menos esto? Si yo hablara de un alumno, ¿sí? Si yo quisiera guardar los datos de un alumno, por ejemplo, de una universidad, ¿qué campos potenciales irían en esta tabla? No entendí, profe. ¿Puede ser universidad para agregar? ¿Para asociar al alumno? Bueno, sí, supongamos que ya estamos en la universidad, yo quiero saber, almacenar los datos de un alumno, ¿qué potenciales campos podría tener la tabla para almacenar todos los alumnos? Ah, ahí entendí. Nombre, apellido, DNI, domicilio, bien, número de orden, carrera, bien, carrera, sí. Bien, sí, son potenciales campos, ¿sí? De una tablita para tener info de los alumnos. Bien, bien. Entonces esto se estiraría, ¿no? Para allá habría más campitos, ¿sí? Más columnitas. Bueno, acá dice, cada fila es un registro único, cada columna es un campo dentro del registro. Evidentemente las tablas nos permiten organizar la información de manera clara y nos facilitan la obtención de datos. A este proceso se le conoce como lectura de datos. Las bases de datos relacionales son muy utilizadas actualmente. Se basan en la idea de crear relaciones entre conjuntos de datos. Cada relación es una tabla, ¿sí? Cada tabla consta de registros formados por filas y columnas, también conocidas como tuplas y campos. ¿Quedó claro, no? Una tabla, ¿sí? Es un conjunto de registros, ¿sí? Y cada registro se relaciona, digamos, con un campo en la tablita, ¿sí? Bueno, también conocido como tuplos campos. ¿Qué es una base de datos relacional? Dice que dentro de las bases de datos relacionales existen muchos sistemas de gestión de sistemas de gestor de base de datos o motores de base de datos. La mayoría son compatibles con Python, ¿sí? Algunos son pagos, ¿sí? Y otros gratuitos. Los hay sencillos y otros muy avanzados. Y bueno, acá nos nombra alguno, ¿no? SQL Server, ¿sí? Oracle, MySQL, Postgres, ¿sí? Y SQLite. Y el SQLite está en negrita porque es el que vamos a utilizar, ¿sí? Dice que en Python cada uno de ellos cuenta con un módulo, con módulos libres y programas conectores para comunicar la base de datos y el lenguaje de programación. Sin embargo, pese a que son sistemas distintos, el lenguaje de consulta no varía mucho. Si no, sería muy difícil pasar de un sistema a otro. Y los gestores no podrían competir entre ellos, ¿sí? SQL son todos, el lenguaje, digamos, que utilizamos para comunicarnos con la base de datos, es muy parecido entre los distintos, digamos, eh, motorcitos, ¿sí? Es prácticamente igual, ¿sí? Alguna que otra cosa puede llegar a variar. Bueno, acá es lo mismo, solo que muestra la imagencita, ¿sí? Los SGBD implementan su propia sintaxis o lenguaje propio para realizar consultas y modificaciones en sus registros. El lenguaje más utilizado en bases de datos relacionales es el lenguaje SQL. Y ahí está el significado de la sigla. Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado. Dice que este lenguaje abarca muchísimo contenido.
Por lo que en este módulo solo veremos algunas consultas básicas para realizar en el SQLite, ¿sí? En nuestros scripts de Python. Acá nos da un ejemplo, ¿sí? De cómo crear una tabla, ¿sí? Esta es la consulta que tendríamos que ejecutar con Python, ¿sí? Para crear una tablita, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar, como decía ahí, un módulo, una librería, que ejecute una cadena, ¿sí? Que esto va a estar formulado como una cadena en Python, ¿sí? Y va a crear la tabla, ¿sí? Fíjense que es create table, el nombre, las palabras reservadas, create, la palabra reservada table, ¿sí? El nombrecito que le vamos a poner en la tabla, el paréntesis, ¿sí? Y cada una de las columnas que va a tener, ¿sí? En las columnas le vamos a poner el tipo de dato que va a almacenar esa columna, ¿sí? La restricción, ¿sí? Y alguna otra característica más, ¿sí? Por ejemplo, acá dice que la columna es primary key. ¿Qué quiere decir? Que en esa columna se va a almacenar la clave primaria. Una clave primaria es un campito, ¿sí? De la tabla que permite identificar de forma única a una tupla, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Creo que en la próxima clase ya. ¿Hoy qué es? ¿Miércoles? No, hoy es martes. El jueves vamos a ver sobre esto, sobre la clave primaria. Bueno, tiene otro campo llamado descripción, ¿sí? Cuyo tipo es text. El precio, ¿sí? Que es un tipo real, ¿sí? Y así, digamos, es la estructurita de esta tabla. ¿Se entiende, chicos? Miren que las columnas acá están separadas por comas, ¿sí? Y la instrucción termina en punto y coma. Bien. Yo a esto capaz que se los puedo mostrar. Voy a ver si tengo Workbench. Yo tengo MySQL porque este es el que tengo instalado, ¿sí? No instalé otro. Ustedes no van a interactuar con algo así porque esto no van a tener en cola. Pero yo les muestro como para que se den una idea de cómo podría ser, ¿sí? Acá yo por ejemplo, voy a poner create database, voy a poner prueba, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Y voy a hacer un refresh y ahí aparece, ¿no? Profe, La base. no sé si está compartiendo. Ay, no está. La diapositiva nomás. ¿No se ve? Ay, perdón. Siempre hago lo mismo. Bueno, acá tengo este gestor, ¿sí? De base de datos. Este es de MySQL, ¿sí? Es MySQL, digamos. Entonces acá creé una basecita de datos de prueba, ¿sí? Para ejecutar el create table nada más de acá, ¿sí? Así que yo voy creo que no puedo copiar el texto. Ah, no, sí. Bueno, ven que pone el create table, ¿sí? Artículo, la tabla, ¿sí? Paréntesis que abre, campito, ¿sí? Le dice de qué tipo es. Acá creo que no es integer, es int. Digo que es primary key. Y acá el autoincrementa en el caso de MySQL creo que es auto-incremento, ¿sí? Vean que acá, ¿sí? No tengo ninguna tabla, ¿sí? No tengo nada, hasta la base de datos está vacía. Si yo ejecuto esto, bueno, parece que la intenté crear 2 veces. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí en tabla sale esta, ¿sí? Esta tablita.
Y acá están las columnitas, ¿sí? Y ahí le sale el tipo. Bueno, esto es más o menos lo que va a pasar cuando ustedes ejecuten esta instrucción en Python, ¿sí? Más allá de que acá yo le haya cambiado porque el autoincremento no se pone así acá en MySQL, pero es muy parecido, ¿sí? No igual, pero sí muy parecido. En Sirve, SQLite 3 tampoco. tampoco lo toma sin el guión bajo, ¿o cómo? Bueno, sí, y ahí creen la tablita. Otros ejemplos de SQL, ¿sí? Por ejemplo, insertar elementos en una tabla, ¿sí? Acá, por ejemplo, la instrucción tiene esta estructura, ¿no? La palabra reservada insert, la palabra reservada into, ¿sí? Nombre de la tabla, las columnas en donde voy a insertar, ¿sí? Verán que están entre paréntesis y los nombrecitos, así como figuran en la tabla, la palabra reservada values, y los valorcitos que voy a insertar en esas columnas, ¿sí? De acá, si quieren, vamos a ejecutar esta instrucción, ¿sí? Acá, para que tengan una noción gráfica, ¿sí? Porque en el Colab no van a tener esto gráfico, pero para que lo asimilen, ¿sí? Bueno, yo ya tengo, ¿sí? Una tablita, pero la tablita obviamente está vacía, ¿no? Porque la acabo de crear. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, bueno. ¿Cómo hago una consulta, una tabla? Como para que se, se, se convenza, ¿sí? Hago CL asterisco from y el nombre de la tabla, ¿sí? Para ver qué tiene la tabla dentro, ¿sí? Igual ya la vamos a ir viendo esto progresivo, ¿sí? Yo devuelvo y verán que la tabla no tiene nada, ¿sí? No tiene nada la tabla, está vacía, ¿sí? Ahora, cuando yo le ejecute esta instrucción, debería insertar valores. Como acá dice que este campito es autoincremental, no hace falta que yo inserte un valor ahí, ¿sí? Solito va incrementando. Claro, digamos, el tipo de dato que va a almacenar esa celda, digamos, de la tabla, ¿sí? Ustedes no le pueden meter otra cosa porque le va a tirar un error, ¿sí? Si ustedes no le ponen el tipo de dato que declararon acá en la creación de la tabla, le va a tirar error, ¿sí? No le va a dejar insertar. O muchas veces hace conversiones implícitas y se parecen, pero si no se parecen en nada, no va a permitir la inserción, ¿sí? Bueno, ahí voy a insertar. Artículo. Y verán que acá acabo de intentar insertar en la tabla artículos, y la tabla artículos no existe, existe la tabla artículo, ¿sí? Así que bien puestito el nombre de la tabla para que inserte. Bueno, ahí insertó, ¿no? Ahora si yo hago este select asterisco from artículo, ahí ya devuelve lo que acabo de insertar, ¿sí? Y le acaba de asignar un valorcito a la tupla, ¿sí? Como esto es autoincremental, cada tupla que yo vaya insertando va a tomar un valor secuencial, ¿no? 1, 2, 3, ¿sí? Y eso me va a permitir identificar de forma única la tupla, ¿sí? ¿Vamos bien ahí, chicos? ¿O es mucho contenido para sus cabecitas? No creo, ¿no? Bien. Bueno, podríamos ejecutar esto.
A ver, probemos, creo que no. Sí, se puede inicializar en otro si quieren, pero o sea, no le va a servir de nada, digamos. Claro, el Bueno, tema del autoincremento es para no tener índices repetidos, entonces no importa en cuál índice empiece. bueno, ahí les respondió Santi. O sea, usted dice, por ejemplo, insertar una tupla, ponerle el código, por ejemplo, yo tengo el 1, ponerle el 5, y usted dice si va a empezar en 5, después la siguiente va a poner en 6. ¿A eso se refiere Juan? Claro, puede servir si requiero códigos de más dígitos. Ah, sí, o sea, le dijo a Santi que puede inicializar en cualquier otro valor. Bueno, pero no sé si va a tomar ese 0 a la izquierda. Son No, crear tiene que ser un iniciales, ¿no? entero y no puede usar eso como una clave cadena Claro, así. Puede ser para otra indexar nomás, pero no para tenerla de clave primaria. primario. Bueno. Bien, si hacemos otro insert, inserta lo de la espera y el valor. ¿Sí? Ejemplo de consulta SQL, ¿sí? La que acabamos de hacer, ¿no? Select, código, descripción, precio, from, artículos. Acá, esto nos permite devolver, ¿no? El contenido de una tabla, ¿sí? Acá le estamos diciendo de qué columnas de la tabla quiero devolver. Podría, digamos, querer solo una o dos o todas. En este caso acá enumera todas, pero esto se puede reemplazar con el asterisco, ¿sí? Eso que acabo de hacer yo acá. Con el asterisco. Podría poner el nombrecito acá de la columna, por ejemplo, quiero la descripción. Acá, y ahí está. ¿Sí? Devuelve naranjas. ¿Sí? Y pongo, qué sé yo, el precio. Y ahí está, precio. ¿Sí? Select y enumeran las columnas separado por coma. ¿Sí? O ponen asterisco si quieren todas las columnas. Para ahorrar de poner quizás en cada una de las columnas, si por ahí necesitan devolver todas. ¿Se entiende, chicos? Vean que estoy testeando todo esto, ¿no? Solo es un copy-paste y la ejecución, ¿sí? Y veo la salida. O sea, tranquilamente ustedes pueden usar esto como base, ¿sí? Nombre de columnas, nombre de la tabla, ¿sí? Select, nombre de las columnas, from, nombre de la tabla. Bueno, acá nos dice, ¿no? Acá ya nos muestra el asterisco, select, asterisco from artículos. Muestra todos los registros, ¿sí? De artículos. Bueno, acá ya nos muestra con una condición, ¿sí? Dice select, bueno, todas las columnas, ¿sí? De la tabla artículos, donde, ¿sí? O where, precio sea mayor a 23,50, ¿sí? Entonces, todos los registros cuyo precio sean mayor estricto a 23,50 se van a mostrar, ¿sí? El resto no. Voy a hacer la inserción de la pera para que lo veamos, ¿sí? Si yo hago acá esto, va a devolver ya 2 registros, ¿sí? Ahí está. Y ahora si ejecuto este de acá, esta de acá con la condición, ¿sí? Con la palabra reservada where,
Va a devolver, ¿qué debería devolver, chicos? Solo peras. Bien. Y ahí devuelve, ¿no? Peras, el precio y el código que tiene asignado. ¿Sí? Bueno. Bueno, y hasta ahí llegamos con la teoría de hoy. ¿Sí? Lo que podríamos ir haciendo es moderar las tablitas de Cinemar y Supermar. ¿Sí? Ir creando, ¿sí?, esas tablas con lo poquito que tenemos. ¿Qué les parece ustedes ir modelando eso en un Excel? Bien, sí, podría ser un reflejo, pero no tan así, ¿no? Hagamos unita, por ejemplo, la del cliente, ¿sí? Yo voy a crear acá, voy a utilizar el Excel para crear, ¿sí? Esto es una plantillita, ¿sí? Después ustedes lo vuelcan a SQL, ¿sí? Voy a tener una tabla cliente. Yo debo ser capaz de identificar de forma única, ¿sí?, a cada registro que guarde cliente, ¿sí? Entonces acá voy a declarar un campo que va a permitir guardar eso, ¿sí? O va a permitir hacer eso. Acá voy a poner ID, ¿sí?, del cliente. Pensemos en el cine, ¿sí?, y en el supermarket con los clientes. ¿Qué datitos necesitábamos guardar o qué caracterizaba a un cliente? ¿Se entiende, chicos, la pregunta? Bien, ahí Clara tiene la respuesta, ¿no? Nombre, ¿sí? Un campito con el nombre, un campito con el apellido, ¿sí? Un campito con el correo. Y creo que había DNI, ¿puede ser? El domicilio, ¿sí? No me acuerdo si eso estaba. Domicilio. Y ahí estamos, ¿no? Ya está. Acá miren, el primero es el ID, ¿sí? Y ahí está. Ahí tienen su modelito de tabla, ¿sí? Acá faltaría decir de qué tipo es, ¿sí? En SQLite, text, ¿sí? El nombre, el apellido también de tipo text, el correo también, ¿no? Text. El DNI podría ser un entero o un text, ¿no? Lo que ustedes quieran. Y el domicilio, otro texto. Y acá sí va a ser un entero autoincremental. Usamos SQLite. Si usted se conecta así de forma local y no tiene problemas, se utiliza MySQL, ¿sí? Y acá sí un integer, ¿sí? O un integer creo que es SQL, ¿sí? Bueno, vamos seteando con valores acá. Por ejemplo, 1, ¿sí?
Acá vamos a poner mi nombre, por ejemplo, Natalia, ¿sí? Y acá Zurita, ¿sí? Correo, ¿sí? Pongamos natalia@gmail.com, ¿sí? Un DNI, bueno, así. Y un domicilio, no sé, Las Heras, si quieren, ¿sí? Las Heras 12. Los números nos sirven como texto o a menos que fuéramos a operar. ¿A qué se refiere? Perdón. Usted se refiere si, por ejemplo, poner un precio como texto es factible o qué. Yo creo que No la sé. librería esa de SQLite sí devuelve números cuando los trae, digamos, porque en MySQL vi que todo traía como texto y había que transformarlo a entero para operarlo. Pero Poner el DNI como texto no importa porque no operamos con él. Claro, sí. O sea, podrías ponerlo como texto porque es un datito que no, es verdad que no vas a operar con él, ¿sí? Aparte, el texto ocupa menos memoria que un entero, ¿sí? Así que está bueno si por ahí no haces operaciones o cálculos, ¿sí? Está bien, exacto. Si hay un precio, claro, porque seguramente, por ejemplo, nosotros vamos a tener un historial, ¿sí? De compras o las ventas, ¿sí? Y una venta va a tener muchas líneas, por decirte, ¿sí? En una venta uno puede vender varios productos. Entonces, cuando quiera hacer la suma de todo eso, no va a tener sentido que sea un texto, ¿no? Vamos a tener problemas, ¿sí? Pero sí, así es. Bien, podríamos poner otro registro. Podemos poner a Santi Rosales. Vamos a poner Santi. gmail.com, ¿sí? Y acá volver a inventar, ¿no? No sé, casero 300. No, no se me ocurre otra cosa. ¿Se entiende cómo deben ir modelando sus tablitas? Hay tablas más complejas, ¿sí? Pero estas tablitas simples, como la de un cliente, en el caso del cine, por ejemplo, también la del cliente, la de una película, ¿sí? Son tablitas simples donde no hay relación, digamos, entre ellas, ¿sí? ¿Qué otra tablita creen que es simple de modelar? La de un producto. La de carrito también, profe. La del carrito va a ser una venta, esa va a ser una tabla compleja, ¿sí? Porque va a tener relación con muchas tablas, ¿sí? No es la mejor tabla para que modelen solos, ¿sí? Ujú. Acá quizás, bueno, esta la pueden usar en ambos lados, ¿no? Esta tablita, en Cinemar y Supermar. Yo voy a poner acá la de productos, ¿sí? De un producto que nos interesaba. ¿Qué cosas puede contener una tabla? ¿Cómo qué cosas? ¿Se refiere a tipo de datos? ¿Por qué? Las columnas almacenan sí, ni le diría, no así objetos propiamente dichos, o sí, MySQLite, perdón, en MySQL hay una opción de objeto Java, ¿sí? Pero en este SQLite creo que es simplecito, así que no. Depende del motor, ¿sí? Eso lo voy a responder. Depende del motor. Acá, por ejemplo, sí admite archivos BLOM, ¿sí? Binarios, que podría ser una imagen, podría ser o sea, almacenar en la columna, ¿sí? En la celda, almacenar un PDF, por ejemplo, ¿sí? Sí permite. SQLite también, ¿sí? Tiene ese formato BLOM.
ese tipo de datos, digo. Bueno, hagamos acá nombre, ¿sí? Nombre del producto. Bueno, acá también, ¿no? ID, producto, nombre, ¿sí? Usted cuando dice objetos, por ejemplo, si yo tengo una persona, ¿usted quiere meter eso en una celda o algo así? ¿A eso se refiere? Descripción. Y bueno, acá yo les había dicho que quizás las tablas no van a ser directamente iguales a los objetos que vayan modelando, ¿no? Acá del producto en una base de datos, también es importante, por ejemplo, el stock. ¿Y qué más? El stock y el precio, ¿sí? Sí, de hecho acá capaz que si somos más, añadimos más información, ¿sí? Quizás podríamos poner el precio de costo y el precio de venta, ¿sí? Bueno. ¿Se entiende la tablita esta? Bien, perfecto. Bueno, podríamos hacer lo mismo que acá, pero bueno, sabemos que es ponerle valorcitos para que tengan una referencia, ¿no? Si es un nombre, un text, un apellido, un text, la descripción. Ajá, estaba haciendo un intento de login y quería usar. ¿Y lo puede usar? ¿Usted dice insertarlo en la tabla o qué? Claro. Estaría en la tabla cliente. Ajá. Sí, y usted quiere recuperar esa información para ponerla en un objeto de Python, ¿a eso se refiere? Sí se puede, con el select devuelve los registros, ¿sí? ¿En qué formato? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Y después seguramente va a devolver una lista con todos los registros, una lista de listas, en donde usted va a poder hacer referencia a cada posición y ahí va a devolver los campitos, ¿sí? Los valorcitos del registro. Y eso lo va a poder meter en un objeto, llamando al constructor y mandarlo por parámetro a esos valores, ¿sí? No es tan rebuscado, o sea, no es tan complejo, digamos, de pensar, ¿sí? No es complejo de hacer. Es nada más que un select de la tabla y de las columnas que requiere, ¿sí? Ya que hablo de login, ¿sí? Podríamos quizás hacer la tabla usuario. Pero aquí sí va a haber un vínculo. Podría haber un vínculo o no, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Podríamos poner la tabla usuarios, perdón, acá en plural, ¿no? Clientes, productos, usuarios. Y acá va a haber un nombre de usuario. Este tiene que ser único. Y acá va a haber una clave. ¿Sí? ¿Sí? Y acá era un tipo, ¿no? Tipo de usuario. ¿Sí? Usuario hereda datos de cliente. ¿Hablamos de tabla de base de datos o hablamos de PO? Bueno, acá no hay herencia, ¿no? En base de datos no
No hay ese concepto. Ah, bien. ¿Y usted qué cree? ¿Qué piensa? ¿Que sí? Bueno, sí, podría ser. No, yo digo que no. En realidad yo veo un usuario como una clave y una contraseña. ¿Sí? No necesariamente va a ser un cliente, porque en realidad si tenemos tipo de usuario y hacemos una herencia, yo cuando dije tipo de usuario, podría ser de un administrador o un cliente, ¿sí? Y entonces son incompatibles, digamos, ¿sí? No sé en qué estará pensando. Son dos objetos diferentes, en donde sí va a haber un vínculo entre el cliente y el usuario, ¿sí? Si acá, por ejemplo, en el nombre de usuario, ustedes eligen que el nombre de usuario sea el correo, hay un vínculo, ¿no? O sea, yo sé que el usuario que tenga este correo, acá un determinado correo, si yo lo busco en la tabla cliente, lo voy a encontrar, ¿sí? Y si hablamos de un usuario que es administrador, capaz que habría una tabla de empleados, ¿sí? Y si ahí está el correo del empleado, y yo lo busco en la tabla a algún correo que esté acá de usuario en la tabla de empleado, voy a saber a qué empleado le corresponde, ¿sí? Por eso digo que en este caso, ¿sí? No hay una herencia, ¿sí? Que usuario no hereda de cliente. ¿Se entiende o no? Bien, bueno. Bueno, ahí tienen, ¿no? Productos, usuario, cliente. Si quieren acá la película, ¿sí? Acá, como les dije, si eligen el correo, no hace falta un identificador, ¿sí? De hecho, el identificador debería ser este de acá de cliente acá, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, creo que hablamos de clave foránea y eso. Bueno, hagamos película. ¿Cuáles eran los atributos o las características de una película? ¿Qué datito nos interesa? O sea, el título, ¿sí? La duración, capaz que el género. Bien, la categoría lo entiendo como el género, ¿sí? Si quieren la clasificación, ¿sí? Si quieren. Pero creo que con estos 3 atributos andamos, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra cosa más? Nada más, ¿no? Bueno, está bien. ¿Qué hora es? Son las 8, chicos. ¿Quieren que los dejemos acá hasta que tengamos más contenido? No quise empezar con el otro porque el coloquio más nuevo contenido me parece mucho, ¿sí? Bueno, yo voy a guardar esto como modelito. Podría haber utilizado alguna otra cosa, pero no. Bueno, acá tienen una aproximación, ¿sí? Yo les pasaría esto, pero no sé cómo hacer mi imagen. A ver si lo copio y lo pego acá. ¿Será que se pega con mi imagen? No, no se pega. Ah, ya sé qué puedo hacer. Como para que lo tengan y lo vayan mirando con cariño. Recortar pantalla. Ahí. Justo estaba haciendo eso de, bueno, hacerlo uno. ¿Cómo, perdón? No, no digo eso de capturar la imagen y mandarla. Sí.
A Ahí ver, está. Se mandó. hay Juan. Bueno, ahí tienen un ejemplito. Estas son las tablitas simples. Si ustedes quieren y se animan. Ah, no, pero no tienen lo de Python, ¿sí? Pero bueno, ya tienen por lo menos algunas tablas, ¿sí? Las más básicas. ¿Sí? Si quieren, en realidad ya ir modelando, haciendo las consultas, ¿sí? En un archivito TXT, van escribiendo el create table, el nombre de la tabla y poniendo los campos, para que después lo único que tengan que hacer es copiar y pegar, digamos, eso en Python, ¿sí? Porque va a ser un copy-paste de ese texto. Podrían ustedes ya alargarse con eso si quieren ir adelantando. Bueno, nos dejemos hasta acá, chicos.